Mi nombre es Jorge Eduardo Ríos García. Estamos desarrollando la tarea 1 del módulo de microbiología, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Tomamos la opción de hacer el trabajo grupal con el compañero Norbey Arias. El desarrollo de la actividad pues tiene unas preguntas orientadoras. Yo voy a hacer la primera parte. Primera pregunta: explique de qué dependen los tipos de actividad microbiana y las velocidades de esas actividades. Pues en el suelo la actividad microbiana depende de especies que allí conviven, ¿cierto? Pues de qué tan grande o qué tan pequeña sea esta población, pues depende de los mismos nutrientes que encontremos en el suelo, ¿cierto? De allí depende que sea la población grande o pequeña. Y pues en el suelo, para que esto se pueda dar, pues hay unos factores muy importantes. Entre ellos tenemos pues la cantidad de nutrientes, el oxígeno y el agua, entre algunos. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Pues una comunidad microbiana, como lo muestra la diapositiva, pues depende de tener dos o más especies diferentes de microorganismos, ¿cierto? Que convivan en un mismo espacio. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funcionan la relación entre ellas? Pues bueno, son diferentes porque la riqueza contempla un número total de especies diferentes, ¿cierto? Y la abundancia es la proporción o la cantidad o el crecimiento de esa misma especie como tal, ¿cierto? Y ambas pueden convivir para tener aquellas condiciones de nutrientes disponibles para ellos mismos en cantidad o en calidad, ¿cierto? Bueno, tenemos aquí un mapa donde nos explica el aporte de energía a los ecosistemas. Entonces tenemos un ecosistema, tenemos que por medio de la luz solar, el carbono orgánico y las sustancias inorgánicas, pues va a entrar energía o ATP. En cuanto a la luz solar, por medio de los sintetizadores fototropos, ¿cierto? Después de que entra la energía, pues hay una transformación en materia orgánica nueva. De esta materia orgánica se deriva el carbono, el nitrógeno, el azufre, hierro y fósforo, entre otros. Y estos elementos, por medio de unos microorganismos que se llaman miorganotrófos, por medio de una actividad catabólica, oxidan esta materia orgánica y la transforman en CO2 mediante la respiración y la fermentación. Explica el concepto de microambiente empleado en el ejemplo de microambiente del oxígeno de tierra. Pues a ver, los microambientes, como su palabra lo indica, pues eso es un ambiente muy pequeño donde conviven microorganismos, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, en una partícula de suelo, siendo muy pequeña, hay tres condiciones donde viven microorganismos. En el centro del suelo, donde hay menos oxígeno, conviven unos organismos anaerobios, ¿cierto? Por fuera o el exterior de la partícula de suelo conviven los microorganismos aerobios, que son los que necesitan más oxígeno. Y en el intermedio de la partícula hay unos microorganismos llamados microaerófilos, que son los organismos aerobios, pero que necesitan un mínimo de oxígeno para vivir. Y esto sucede en una partícula que, siendo muy pequeña, pero si lo tomamos microscópicamente, son distancias muy grandes para que allí puedan convivir estos tres microambientes, ¿cierto? ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar, ¿cierto? Pues esta competencia de microorganismos es por la lucha de recursos o nutrientes para que ellos puedan sobrevivir, ¿cierto?
y cómo se pueden colaborar las mismas comunidades que allí sobreviven, porque pues una sola comunidad no es capaz de transformar estos elementos en nutrientes, entonces necesitan de otras comunidades para hacer la transformación y llegar a tener los suficientes nutrientes que ellos necesitan para sobrevivir. Bien, expliqué con un dibujo o esquema, ¿cierto? La composición de los suelos. Pues aquí tenemos un diagrama donde nos muestran pues, los 4 horizontes que tenemos, siendo el horizonte 1 pues el más superficial, que es donde tenemos una materia vegetal, una capa inorgánica que corresponde más o menos al 40% del total del suelo, un horizonte 2 donde se llama suelo superficial, donde tenemos un componente de materia orgánica alrededor del 5% y una actividad microbiana muy alta. Un horizonte 3 llamado subsuelo, donde tenemos minerales, humos y lixiviados pues, de todo este proceso microbiano, y hay muy poca materia orgánica. Y tenemos por último un horizonte 4 llamado base del suelo, que es donde encontramos mayormente roca, ¿cierto? Un lecho de roca. Y hay una actividad microbiana muy baja precisamente por lo mismo, porque no hay comunidades microbianas. Y en todo el componente pues vamos a obtener unas macroorganismos y microorganismos que componen más o menos el 5% del total del suelo, y el restante 50% lo tenemos conformado por aire y agua, ¿cierto? Para tener un 100% del suelo. ¿Qué es rizósfera? Y argumente su importancia. La rizósfera es todo este componente de materia que tenemos alrededor de las raíces, y es donde se hace toda la transformación de nutrientes por medio de los microorganismos disponibles para las raíces y para el beneficio de las plantas. Su importancia, pues como lo digo, es la disponibilidad de todos estos exudados que se producen en esta zona para el beneficio de las plantas. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? Pues como lo vimos en la diapositiva pasada, pues el horizonte 2, que se llama suelo superficial, pues es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de comunidades microbianas, la mayor cantidad de materia orgánica, de otros elementos como agua y aire, que van a servir para pues, que las microorganismos existentes allí pues, tengan una actividad muy alta y sea beneficioso para el suelo y para la vegetación. ¿Qué son los CBS y cuál es su importancia fundamental? Pues los CBS son las costras biológicas del suelo, que se encuentran pues en hábitats microbianos de suelos muy áridos, ¿cierto? Condiciones muy extremas, y cumplen una función fundamental, que es de estabilizar los suelos desérticos, que son los desiertos. Estos suelos, estas bacterias determinan la infiltración del agua, la poca agua que existen en estas condiciones, y ponerla disponible para la poca vegetación que se puede dar en estas condiciones extremas, ¿cierto? Por esta razón las convierten en bacterias nitrificantes, o sea que son fijadoras de nitrógeno. Este punto 11 y 12 pues le corresponde a mi compañero, y yo voy a la pregunta 13, que es del segundo documento, donde nos preguntan por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema. Pues como lo hemos venido hablando, dentro de un suelo pues tenemos un innumerable compendio pues, de microorganismos, de hábitats. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Pues obviamente para tener una mayor disponibilidad de nutrientes, una renovación del carbono, y funciones fundamentales para darle vida a nuestro suelo, ¿cierto? Y formar diferentes microorganismos o hábitats de microorganismos que nos ayudan a descomponer toda esta materia y finalmente nos la vuelve útil
para la vegetación que nosotros encontramos en nuestros suelos.